Muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa. Es una bendición poderlo transmitir y sobre todo poder estar acá al lado de ministros de Dios, quienes también tienen en su corazón ese deseo de transmitir por la televisión, por la radio, la palabra que Dios pone en sus corazones. Y creo que hoy vamos a tocar un tema muy interesante, como son los pensamientos, cómo renovar la mente. Creo que es algo maravilloso de poder entender que nosotros tenemos un punto muy esencial que debemos de tomar en cuenta, y es el entender que nosotros tenemos una función de poder renovar también nuestra mente. Pastor, es una bendición estar de nuevo con usted y saber que tomaremos media hora para compartir este tema precioso. Gracias, mi hermano, muy buenas noches, igual a todos sus televidentes. Pues empecemos. Bueno, verdaderamente es un reto hablar de todo ello, porque nos damos cuenta cuán necesario es renovar la mente. Aquellos pensamientos del pasado, si nosotros no lo traemos verdaderamente a Jesús, las cosas, aunque estemos en una iglesia, las cosas siguen siendo iguales. Porque yo siempre digo que si nosotros seguimos trayendo los pensamientos del pasado, el hombre no ha cambiado, no ha sido transformado. Entonces es importante que nosotros lleguemos a conocer que en Cristo Jesús tenemos una promesa: poder obtener la mente de Dios en nosotros y poder caminar de una manera diferente en este mundo que verdaderamente necesita modelos, necesita ver gente de cambio, gente que en un día le diga, bueno, ¿quién eras tú hace 10, 20, 30 años? Pero me da mucho gusto verte hoy de una manera diferente. Creo que Dios, eso es lo que anhela en el corazón del hombre. Sí, hermano. La verdad, cuando hablamos de renovar la mente, yo me recuerdo ahorita del pasaje donde Jesús en Apocalipsis se revela a Juan y le dice: yo soy el alfa y soy el omega. Y ahí está estableciendo, el alfa es el principio y el omega es el final. Entonces está hablando del tiempo. Él quiere ser el alfa, es decir, el Señor de nuestro pasado, y el omega, el Señor de nuestro futuro. Entonces jamás vamos a poder tener un futuro promisorio, bendecido, si no hacemos a Jesús el Señor de nuestro pasado. Porque ya en el pasado, pues obviamente encerramos mucho fracaso, mucho dolor, a veces que provocamos nosotros o que nos provocaron. Sobre todo podemos hablar del pasado desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Ahí podemos entrar de que si la persona en la vida intrauterina fue rechazada, si fue una persona no deseada, si incluso hubo una tentativa de aborto, y todas esas cosas, aunque aparentemente no había conciencia a la manera como las manejamos ahora, sí había conciencia y sí había subconsciencia. Correcto. Y todo esto va registrándose. Entonces mucha gente ya está en la vida en Cristo, ya es adulto, ya es maduro, pero todavía tiene ese lazo con el pasado, porque hay que hacer a Jesús a un Señor de lo que fue nuestra vida intrauterina. Y poder prácticamente en eso, pues ahí nosotros no culpamos en nada, pero poder renunciar a esto que puede mostrar inseguridades, porque un intrauterino que fue rechazado, que no fue bienvenido, que incluso hasta tuvo la tentativa de aborto, puede manejar temores, miedos, angustias, y ahí es donde mucha gente no puede hablar en público, donde mucha gente le tiene temor a la noche, le tiene temor a muchas cosas, por lo que vivió en la vida intrauterina. Entonces el Señor va a ir revelando, gracias a Dios el Espíritu Santo nos revela todo, como para que podamos entender que ya cuando el Espíritu nos revele lo que se vio adentro, podamos ser liberados de eso y convertir a Jesús en Señor de nuestro pasado. Hay cosas que se vieron en la infancia, lamentablemente hay niños que fueron puestos a la custodia de familiares que nunca se creyó llegaran a manosear, a tocar a los hijos. Hemos sabido de abuelos, de tíos, de primos, de trabajadores de confianza que abusaron sexualmente en varios niveles de de los que estaban a su cargo. Y entonces son cuestiones que de repente la gente va creciendo con esto, es pasado, pero influye en el presente y está influyendo en el futuro. Por eso no emprenden empresas, no tienen una vida sexual de éxito ya casados, viven mal por lo que ha pasado en el pasado. Hay gente que en el pasado también vivió frustraciones, ya como joven, de repente hasta apodos por defectos físicos, por discapacidades, y esto también va atrofiando el bullying famoso, ¿verdad? Que va destruyendo también la autoestima de una persona. Todo esto, y entonces ya se viene al Evangelio,
se viene a Cristo Jesús, pero todavía se traen esos problemas del pasado. Entonces Jesús quiere ser Señor de nuestro pasado, que le entreguemos nuestro pasado, que botemos la amargura, la tristeza que nos causó todo esto y que podamos ser libres para tener un buen futuro. No digamos si tuvimos una vida mundana, carnal, pecaminosa, y entonces eso nos hace ya ser negativos. Queremos abrir una empresa, no la abrimos porque va a fracasar. Eso es lo que pensamos. No, la gente no quiere casarse porque cree que también va a fracasar. Hay muchas situaciones que la gente maneja. ¿Qué hay que hacer? Derribar el pasado, totalmente derribarlo. Hay una unción profética que Dios le está dando a la iglesia para arrancar, para destruir, para derribar todo lo que, está causando conflictos y problemas en una persona en el presente. Entonces voy a decir algo muy claro. Dios quiere ser Señor de nuestro futuro y bendecirnos, que tengamos éxito, que tengamos bendición y prosperidad. Pero cuando Dios abre una puerta en el futuro, es porque la puerta del pasado ya la cerramos. Dios no va a edificar bajo ruinas de fundamentos malos un edificio. Primero lo va a limpiar. Primero hay que desarraigar lo que está malo, lo que está dañado, para edificar algo nuevo. Me llama la atención el pasaje de Apocalipsis, cuando Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Hablando de que Dios trabaja haciendo proyectos nuevos, siempre está innovando y es creativo y está haciendo cosas nuevas. Pero dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo viejo, el primer cielo, y la primera tierra pasaron. ¿Qué está diciendo? Va a haber un futuro precioso, hermoso, pero para eso el pasado tiene que quedar en el olvido. Incluso Isaías complementa este pasaje diciendo que no va a haber memoria de las cosas primeras o de las cosas pasadas. Entonces, cuando entendemos que Dios quiere hacer cosas nuevas en mi vida, en mi corazón, en mi desarrollo terrenal, en mi ministerio, en mi familia, tengo que entender que el fundamento viejo tiene que ser removido, tiene que pasar. Como dijo el hermano José, lo pasado tiene que ser pasado y ya no debe interesarme, o definitivamente nosotros no vamos a caminar. Me parece el ejemplo de que oí hace algunos años de un par de borrachitos que de repente subieron a una barca y dijeron, no, pues ya vamos a nuestra casa. Empezaron a remar, ya llevaban como una hora estar remando y se dieron cuenta de que estaban en el mismo lugar y ya con los brazos cansados. Entonces le dicen no al otro, oye, compadre, ¿qué pasó? ¿Por qué no avanzamos? A lo mejor tú estás remando de un lado y yo estoy remando del otro lado. A ver, sincronicémonos. Se sincronizaron, empezaron a remar y a caminar de acuerdo. Sin embargo, después de otra hora, se dieron cuenta que el dolor era más intenso, pero no avanzaban. Cuando ya amaneció, después de estar remando tanto tiempo, voltearon a ver y el problema que tenían es que la barca estaba amarrada, se les olvidó desatarla. Hubieran remado 1,000,000 de años, todavía estarían en el mismo lugar. Y eso le pasa a mucho cristiano. Va a la iglesia, se ministra, oye mensajes impresionantes, se quebranta en la presencia de Dios, pero como no suelta el pasado, sigue detenido en el mismo lugar. Hay gente, mire, le voy a contar esto, hay gente que vive el presente como que estuviera viviendo en el pasado. Es que me falló, es que me golpeó, es que me ofendió, es que me hicieron bullying, es que me violaron. ¿Y esto hace cuánto fue? ¿Fue esta mañana? No, fue hace años, hace 15 años, hace 20 años, hace 30 años. Y la gente no puede vivir una vida libre porque está amarrada al pasado. Y mientras no renovemos el espíritu en nuestra mente, y mientras no derribemos el fundamento pasado y dejemos que el Espíritu Santo con una unción profética arranque las cosas de atrás, no vamos a poder caminar en las cosas nuevas. Entonces la gente de todos modos hace proyecciones, hace una empresa pero ya sabe que le va a ir mal, va confesando negativamente, se casa creyendo que va a ser el mismo fracaso de la vez pasada. Entonces, hermano, mientras no derribemos el pasado, no vamos a poder establecer un futuro. He aquí, Dios hace nuevas todas las cosas, pero para eso el fundamento viejo tiene que ser removido. Así es, la Biblia dice que no podemos poner un remiendo nuevo en trapo viejo. Exacto. Es necesario cambiar totalmente un odre nuevo porque viene un vino nuevo. Yo creo que eso debemos de tener bien claro, que pasar a Jesús no es solamente hacer una elección verbal. Yo pienso que es una transformación total a medida de ir conociendo cómo verdaderamente es la iglesia de Cristo. Muchas veces perdemos el enfoque y es Cristo el modelo y Él muestra los procesos. Imagínense Él yendo con un Juan el Bautista y decir, tú me bautizas.
No, Señor, no, tú me bautizas. Pero él sabía a qué se estaba sometiendo, porque algo grande y nuevo venía para su vida. Claro. Entonces creo que esos modelos y esos patrones que son tan interesantes en la vida del cristiano, no se deben de evadir ni descuidar. Romanos capítulo 12 dice que debemos de ser transformados, renovados, pero nos llama a algo, a hacer un sacrificio vivo. Y yo creo que ahí está el puntito, pastor, porque conocemos de cómo sacrificar lo que no sea de nosotros. Yo siempre digo algo, es fácil ofrendar con la billetera del vecino. Claro. Y muchas veces nosotros somos los que no queremos dar a conocer que necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Y en el Antiguo Testamento recuerda que eran animales muertos, pero interesante que aquí en el Nuevo Testamento el Señor dice, yo quiero sacrificio vivo. Yo quiero que ustedes sean quienes vayan quitándoselo lo que no funciona y vayan estableciendo algo nuevo en sus vidas. Entonces, creo, pastor, que es importante que nosotros lleguemos a entender que necesitamos renovar nuestra mente. Yo tengo una clave, ¿va? El PSA igual a R. Y siempre digo que tus pensamientos te llevan a tus sentimientos. Qué duro. Cuando los pensamientos de un pasado logran entrar a los sentimientos, anclaron algo en la vida del ser humano y seguro que esas van a ser las acciones. Así va a accionar y el resultado va a ser negativo, pésimo, igual a hace 40, hace 30, hace cuántos años, de los cuales no ha sido quitado, ni del pensamiento, y ya clavados en los sentimientos, eso va creando una vida de fracaso. Pero creo que necesitamos ir a un pasado, a entregarlo totalmente. Yo siempre creo en esto, pastor. Jesús hizo algo nuevo. Las cosas viejas quedaron en el pasado. He aquí, estas son hechas nuevas. Yo creo que necesitamos entrarle un poquito a eso para llegar a entender lo que verdaderamente Jesús quiere hacer en la vida del hombre y renovar esto que es tan necesario, porque qué duro, pastor, de que una persona ya va creciendo bastante, pero un pensamiento o un sentimiento del pasado viene a destruirle algo que ya tiene grande, como poder edificar sobre la arena. Yo creo que necesitamos edificar sobre la roca, para que el fundamento que el Señor pone en nuestras vidas nos dé fuerza, nos dé respaldo y sobre todo nos dé seguridad de que estamos en el lugar donde deberíamos de estar. Mi hermano, quizá por el pasaje que usted tocó de Romanos 12, muy interesante, donde necesitamos presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Quizá tendríamos que explicar esto. Mire, David trajo una revelación y Pablo trajo otra revelación y las dos se complementan. Una no anula otra, sino que son complemento. En la Biblia todo es complemento. Entonces hablemos de esto. David, que es el dulce cantor de Israel, él es el que nos enseña cómo hacer un culto emocional, un culto congregacional. David nos dice cómo alabar a Jehová en el santuario, con pandero, danza, címbalos resonantes. Es decir, nos enseña que podemos tocarle al Señor con instrumentos, con cantos, con expresiones de alabanza, levantar las manos, danzar. Eso lo enseña David. Y David nos enseñó un culto emocional. Pero ¿qué pasó con David? David tuvo un fracaso en el culto emocional. Perdón, no en el culto emocional, sino en el culto racional. ¿En qué aspecto? En que viene David cuando llega de la gran danzada que se dio en la iglesia, porque llegó el arca, y eso es legítimo, y no lo descalificamos, porque la Biblia lo da como legítimo. Es una forma de alabar a Dios, como muchos deberíamos de aprender a hacerlo como lo hizo David. Pero David tiene un problema. David cuando llega a la casa se da cuenta que la esposa no es convertida, pues era una hija de Saúl. Y entonces viene, y cuando llega a la casa, David se encuentra con que la mujer está enojada, porque David, ya ve usted que usaba un efod que era como una minifalda y empezó a remolinear, entonces le levantaba la falda y se le miraban los MacGregor, ¿verdad? Entonces cuando viene, ¿cómo se llama? David a la casa, le dice la mujer, oye, le dice, estabas enseñando ahí los MacGregor, cómo es delante de las criadas, te estaban va de ver y toda la yo de aquí desde la ventana te estaba viendo. Y desde luego David le tuvo que haber dicho, calla mujer, porque esta es cosa de hombres, ¿verdad? MacGregor, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? De ahí viene ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué hizo David? David la arengó, hermano. David le dijo cosas muy fuertes y venía de un culto. Le dijo a Mical, lo que pasa es que tú tienes celos de mí, porque estoy en lugar de tu padre. Y yo, o sea, le habló bien fuerte y le habló feo, hermano. Realmente, si esta discusión se hubiera dado en una casa pastoral, David hubiera dormido en el sofá o en la tina, ¿va?
definitivamente, porque le dijo cosas feas a Mical. La Biblia ya no dice que le dijo Mical, pero seguro que Mical le dijo, vos cállate, mi papá no vas a hablar, y etcétera, etcétera, y cosas que pues desde luego nuestros televidentes no saben nada de eso, por temor a violarle sus oídos, no vamos a contarlo. Pero qué discusión más terrible la que se dio en la casa. Todos los vecinos se dieron cuenta de la gran discusión del hombre que viene del culto. David venía de danzar. Y qué gran problema el que se dio en la casa. Y eso le pasa a mucho cristiano. Después de los cultos emocionales llegan a la casa, ojalá la casa, ya aquí en el semáforo de la esquina, ya están peleando con el que no le dio vía o cualquier cosa. Y ya tenemos gente que hace buenos cultos emocionales, pero todavía no sabe, no tiene la revelación de Pablo del culto racional. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener cultos emocionales como David, sí, correcto, pero tenemos que complementar la revelación de Pablo, la que usted está estableciendo, hermano, esta noche. Tenemos que tener un culto racional, ya no emocional, sino culto racional. Eso ya es fuera de la iglesia. Eso ya es cómo me porto yo en mi casa, en la calle, en mi coche, en el trabajo, cómo yo me porto en donde me desenvuelvo en la vida diaria. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que en la iglesia tengo que tener un excelente culto emocional, pero saliendo de la iglesia entra un culto racional donde la mente, lo que aprendí, lo que recibí de la palabra, la comunión, la experiencia emocional con Dios, me tiene que ayudar a tener una mente renovada donde el pasado, el hombre viejo, las actitudes viejas, las reacciones, decisiones viejas tienen que ir pasando para que en el culto racional, en la mente renovada por la palabra, por la presencia de Dios, por la alabanza, la adoración, ahora me hace tener mejores decisiones, mejores acciones, mejores reacciones. Porque si David hubiera tenido la revelación de Pablo, después del culto emocional llega a la casa, considera a su mujer como superior y sabes que mi hija, tú no entiendes esto del espíritu, ahí te voy a explicar, mira, saca su pizarrón, las expresiones de alabanza, punto número 1, ya de una mejor forma, sin tener que insultarla, arengarla, humillarla, pero obviamente necesitaba David la revelación de Pablo. Ahora los cristianos tenemos la revelación de David y tenemos la revelación de Pablo. Hagan cultos emocionales como David, pero hagan cultos racionales como Pablo. Cuando aunamos esto, los creyentes tenemos el equilibrio del culto emocional y el culto racional, nos volvemos modelo y transformamos nuestra vida a la imagen de Dios. Así es, yo creo que es interesante comprender todo esto, saber que somos parte de todo, tenemos una parte sentimental, emocional, no podemos renunciar a ella porque el mismo Dios se vale de eso para poder introducir la bendición a cada uno de nosotros. Yo siempre he dicho muchas veces como que creamos barreras y como que no, mi parte sentimental o emocional. Yo creo que todo tiene que ver con lo que nosotros podamos entender y comprender con nuestra mente para hacer una vida totalmente diferente. Uno de los puntos bien interesantes, pastor, acá es que cuando no se ha renovado esto que se llama mente o nuestros pensamientos, ¿qué pasará con estas situaciones de falta de perdón o de amargura? Imagínese usted saliendo una de ellas de hace 20 años, cuando ya se tiene una vida establecida, un hogar, y sale una reacción de esas de hace 20 años de amargura o de falta de perdón. ¿Qué produciría eso? ¿Qué produce, pastor? Por eso digo, qué interesante. Hermano, conflictos bien grandes. Sí. Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando la gente no perdona los embates del pasado, ¿sabe dónde se refleja mucho? En las familias, en el año nuevo. ¿Dónde vamos a pasar el año nuevo? Entonces alguien dice, pues vamos con mi familia. No, con tu familia no, porque ahí va a estar tu hermana, esa tal por cual que hace años me hizo esto. Ahí va a estar tu mamá que aquel día me humilló. Acordate cómo me trataron hace 3 años. Si no tenemos perdón, ahí se ve claro, hermano, realmente. Vamos a la iglesia, nos emocionamos, lloramos. ¿De qué sirve si no podemos ni siquiera perdonar al que nos dañó hace 3 años? Y todavía seguimos creyendo que viva la suegra, pero bien lejos, ¿verdad? Mejor si se va ya en el arrebatamiento, pero como al de acá, que es para abajo, no para arriba. Bueno, yo hermano, la verdad que veo que tenemos en el mundo cristiano un mal concepto de lo que es Dios y el Evangelio. El Evangelio es transformación y renovación. Qué hermoso poder ver al que te hizo daño y bendecirlo. Sí, y si tiene hambre, darle de comer. Bueno, tiene hambre, hoy es martes, 2 por 1. Bueno, llévale una pizza para que toque doble porción, regálasela, que sepa que fuiste tú el que se la enviaste. ¿Por qué? Porque entiendes que Dios está restaurando tu alma y que no tienes nada contra aquel que te ofendió. Ese se va a impactar y él va a reconocer, pues yo le hice daño, hablé mal de él, hice esto. ¿Cómo es posible que ahora
tiene esas actitudes y de esa manera seremos llamados hijos del Altísimo. Yo sí creo con todo mi corazón, hermano, que Dios nos está llamando a que renovemos nuestra mente para que cambie nuestra forma de hablar y desde luego de caminar. El Evangelio va de adentro para afuera. El Espíritu Santo me ministra para que lo que yo hable sean palabras sabias, cuerdas, prudentes, sensatas, confesiones positivas, confesiones de bendición, palabras como lo establece la palabra de Dios. Y desde luego, ese confesar tiene que bajar a mis pies. O sea que la palabra entra por los oídos, produce la fe, baja al corazón donde yo me enamoro de esa palabra, de la ley de Dios, baja al espíritu donde yo siento el mover de Dios, la sobrenaturalidad de Dios, pero tiene que bajar a los pies donde yo realmente voy a caminar diariamente. Entonces David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, que entró por los oídos, bajó por todas estas cámaras hasta los pies y lumbrera a mi camino. Cuando la palabra baja a nuestros pies, es porque al fin de empezó en una mente renovada, pasó por una confesión de boca, pasó por una emoción hacia Dios de amarlo, de entregarnos más, por esa sobrenaturalidad del Espíritu y ese caminar diario que tenemos en Dios. Así es, tenemos mucha enseñanza, siempre he dicho, somos la iglesia de Cristo, porque Cristo dejó modelos. Imagínense a un Cristo crucificado en una cruz, con una mente totalmente renovada, viendo que le estaban haciendo lo peor, humillándolo, haciendo cada cosa. Tener ese aval, ese corazón, yo creo que ahí debe de partir una mente verdaderamente. Y ese grito hermoso, perdónalos. Perdónalos, no saben lo que... qué precioso. Yo creo que necesitamos practicar eso en la iglesia, pastor. Necesitamos practicar cada uno de aquellos que hemos llegado. O sea que tenemos que volver al Cristo resucitado. Definitivamente. Porque queremos el Cristo de milagros. Así es. Y hablamos mucho de milagros y de palabra profética. No le estoy descalificando. No, seguro. Pero cuando nos toca la cruz, ese Cristo no lo queremos. Y entonces Pablo habló de que habían muchos ministros y ovejas que se habían convertido en enemigos de la cruz, que quieren solo la vida, los beneficios del Evangelio, pero no padecer por el Evangelio. Correcto. Y mire, hay cuánta gente no dice, yo quiero la revelación de Pablo, quiero la palabra profética de Pablo, quiero todo, pero el que está pidiendo quiero la revelación de Pablo, también está pidiendo quiero las cárceles de Pablo, las aporreadas que pasó Pablo, los desprecios, las traiciones que pasó Pablo, porque toda esa revelación, hermano, no vino de gratis. Así es, y bueno, el apóstol Pablo pues lo tiene bien seguro, ¿verdad? Y él muestra, dice, yo les predico a un Cristo resucitado. Pero viví también lo que este varón vivió. Imagínense lo que este varón Pablo vivió. Y a mí me llama mucho la atención dentro de los héroes de la fe. A Hebreos 11 habla de tantos héroes, pero me llama la atención de algunos que son héroes, pero no pasaron situaciones tan difíciles. Vemos a un Abraham, vemos a hombres de Dios preciosos que tienen historia, pero que no pasaron lo que pasó Abraham, lo que pasó Pablo, el apóstol Pablo, Esteban. Imagínense todas estas situaciones y sin embargo ellos seguir predicando a un Cristo. Sí, porque alguien puede decir, bueno, Jesús perdonó porque era Jesús. Correcto. Pero Esteban, que es un jovencito, ni siquiera a la edad de Jesús, cuando lo estaban apedreando, dio el mismo grito, perdónalos. No saben lo que hacen. Eso es lo maravilloso. Pero cuando hay una mente renovada, transformada, pastor, qué maravilloso. ¿Qué estaba viendo Esteban en ese momento? ¿Qué estaba ese hombre en la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Por qué la iglesia se ha vuelto vengadora? Así y la gente, no, yo arreglo esto con las mangas. Correcto. ¿Por qué? Porque ha dejado de ver la gloria de Dios. Un creyente entonces que ve la gloria de Dios, una de las manifestaciones es que perdona. Pero una persona que dice, yo estoy viviendo la gloria de Dios, pero llena de rencores y resentimientos, correcto, definitivamente estará viendo la gloria de saber quién, de saber qué es Señor, pero no Jesucristo. Pero el que está viendo como Esteban, la gloria de Dios, le pueden tirar piedras, que este es un tal por cual, que es acá, difamarlo, decirle lo que sea, y no le van a mover el estado de ánimo, ni la bendición, porque está poniendo la mirada en la gloria de Dios. ¿Cómo sé entonces yo que mi ovejita está viendo la gloria de Dios? En que perdona, en que grita Padre, perdón, en que intercede hasta por el que le está haciendo daño. Así es, pastor, muchísimas gracias. Hemos pasado un tiempo muy especial. Dios bendiga su vida. Gracias por todo ese deseo de transmitir esta palabra. Y gracias por haber estado esta semana con nosotros, hermano. De veras, gracias. Pastores como usted queremos en este programa. Muchísimas gracias, pastor. Es una bendición para nosotros y también para cada uno de los televidentes. Muchísimas gracias por su atención. Pues ya estamos en fin de semana, pero dejamos esta bendición para sus corazones.
Empecemos a vivir una vida nueva como la que Jesús ofrece, para que podamos nosotros ser renovados totalmente en nuestra mente y empecemos a vivir y disfrutar de lo que Jesús ha dado para nosotros. Dio su cuerpo, derramó su sangre para que nosotros ya no tuviéramos condenación, sino fuéramos a una vida de victoria. Dios bendiga su vida y muchas gracias por siempre estar en sintonía de este programa.